es cómo Él llena todo, todo lo llena en su corazón, todo lo llena en su vida. Gracias, Señor, por ser tú nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán hermosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán hermosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán hermosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Aleluya, Señor, te bendecimos en este día, Señor. Te damos gracias y alabamos tus obras, tus formidables obras. Nos maravillamos delante de ti, Señor Jesús. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Sí, Señor, gracias. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Aleluya, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, gran hacedor de maravillas, de prodigios. Grandes cosas hace el Señor hoy. Te bendecimos, Dios. Y te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias por poder beber de ti todos los días, Señor. Precioso Cristo. Estoy bebiendo de tu fuente, Jesús. Tú eres mi fuente de vida. Estoy bebiendo de tu fuente, Jesús. Tú eres mi fuente de vida. Tu luz penetra profundo en mi ser, y cuando levanto mi cabeza a ti, me encuentro alcanzando los cielos. Estoy bebiendo de tu fuente, Jesús. Tu luz penetra profundo en mi ser, y cuando levanto
Estoy bebiendo de tu fuente, Jesús. Tú eres mi fuente de vida. Estoy bebiendo de tu fuente, Jesús. Tú eres mi fuente de vida. Tu luz penetra profundo en mi ser. Y cuando levanto mi cabeza a ti, me encuentro alcanzando los cielos. Estoy bebiendo de tu fuente, Jesús. Bebiendo de tu fuente, Jesús. Estoy bebiendo de tu fuente, Jesús. Gracias, Señor. Levantamos nuestros rostros a ti, nuestros corazones, Señor. Gracias por poder beber de tu fuente, bendita fuente. Oh Jesús, gracias. Gracias por ser ese río, Señor, continuo, Señor, para beber tus aguas, aguas salutíferas a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor. Glorificamos tu bendito y santo nombre. No hay nadie como tú, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Aleluya. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos a ti y muy agradecidos por el privilegio de tener tu bendita palabra de vida que nos nutre, que nos sostiene, que nos guía. Y queremos ir en esta mañana, amados hermanos, amigos, al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, una de las cosas que podemos reflexionar es la victoria del Señor sobre todas las cosas, sobre todas las autoridades, potestades, fuerzas, sobre el pecado, la victoria rotunda y total de Cristo en la cruz. Queremos meditar continuamente en eso, porque esa victoria de Cristo es la nuestra. En esa victoria nosotros hemos entrado, en ese triunfo que Él tuvo en la cruz para nosotros, nosotros hoy estamos participando. Gloria al Señor, gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha logrado, porque eso es lo nuestro hoy. En Él tenemos esa herencia eterna en la cual ya hoy participamos y vivimos en ella. Gracias, Señor Jesús. Y aquí en Colosenses, una de las cosas que dice en 2:14, Él venció todo principado y potestad, pero una de las cosas que también Él terminó para nosotros, para que nosotros no estuviéramos subyugados a esos, fue la ley. La ley que había en el Antiguo Testamento, la ley que fue dada por el Señor a Moisés, a la cual estuvo sujeta todo el pueblo de Israel todos los años hasta que vino Jesús y fue a la cruz. De esa ley Él nos hizo libres. Aquí en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él puso fin a la ley para nosotros no estar esclavos de la ley. La ley nos acusaba, pero no podía librarnos, nos hacía culpables, pero no podía perdonarnos. Jesús terminó con la ley para nosotros. La ley todavía existe y hay que aprenderla, hay que leerla, porque nos enseña sobre el pecado, pero no estamos sujetos a ellos. Gloria al Señor. Una de las cosas, amados hermanos, que le damos gracias al Señor continuamente es por todas y cada una de las cosas que el Señor ha hecho en la cruz. Nosotros queremos conocerlas porque queremos vivir en esa verdad y la palabra nos las enseña. Pues Él clavó, dice, esos decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, los clavó en la cruz
ha terminado este tiempo. Lo centro en un nuevo tiempo por medio de la fe en mi muerte y mi resurrección. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y dice también en el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, Él despojó, quitó el poder a todo principado y autoridad, les quitó el poder, los despojó. Hasta allí habían tenido cierto poder, cierta autoridad, como la muerte, ¿verdad? La muerte es un enemigo de Dios, pero había sujetado al hombre en temor. Pero cuando Jesús viene, a todos sus enemigos los desarma, les quita todo el poder y dice que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús lleva la victoria y todos estos enemigos, así como los reyes en tiempos antiguos, cuando iban a una batalla y vencían, traían a sus enemigos, traían el botín y lo enseñaban, ¿verdad? Como ese botín de guerra, los vencedores. Así hizo Cristo, con todo poder de las tinieblas, con toda autoridad de las tinieblas, porque nos entra en Él, en su vida y en esa libertad para poder vivir para Él. Y Él toma todo temor de nuestra vida, todo aquello que quizás nos había tenido sujetos en esclavitud de temor, Él lo rompe y lo libera. Él ha vencido toda potestad, todo enemigo. Y aunque aún, ¿verdad?, están en un tiempo para operar, están sentenciados y llega el tiempo de su fin. Y nosotros lo que queremos es saber y celebrar que Cristo ha vencido sobre todo dominio y potestad. Aún uno puede pensar esto, amados hermanos, cuando no conocemos al Señor, hay temor a la muerte, hay temor al enemigo, hay temor, pero cuando uno viene al Señor podemos experimentar que Él toma todo ese temor y se lo lleva. ¿Sabe por qué? Porque es parte de su vida en nosotros. El saber, el conocer y el creerle a Él lo que ha logrado en la cruz, vencer a todo poder y potestad. Él es mayor sobre alguien que es alto. Él es el más alto. Él es el más alto sobre todos. Y por eso vamos a ir también a un verso en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro 4, ¿no? Vemos que Él nos ha hecho libres de la ley, ha vencido todo dominio y potestad, pero acá también en Primera de Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, pero Él venció el pecado. Venció el pecado. Y sabe que es algo tan importante de reconocer. Él no solo ha vencido toda autoridad y potestad, sino que en nuestras propias vidas, cuando Él viene, rompe en nuestras vidas su vida poderosa en nosotras, esa impartición de la nueva vida, esa impartición por el Espíritu Santo del nuevo nacimiento, rompe en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que entregamos nuestro corazón al Señor para siempre y nos rendimos a Él, en cada uno de los corazones
que se abre a Él, que declara que Él es la salvación, que en la cruz Él ha traído salvación para nuestras vidas. Dios en nosotros, Cristo, rompe todo poder del pecado sobre nuestras vidas. Qué importante es esto. Dice que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No hay más separación entre nosotros y el Señor. Dios lo ha lavado, lo ha limpiado, ha quitado esa barrera para volvernos a ser uno con Él, para unirnos con Cristo. Él rompe todo el poder del pecado. ¿Cuántas vidas podemos ver, verdad? Aún nosotros mismos, pensar que no podemos ser libres de un vicio, de un pecado oculto, de malos hábitos en nuestra vida. Y cuando viene Cristo, Él rompe todo eso y nos hace libres para Él. El que padeció en su carne, en la cruz del Calvario, terminó con el pecado. Y dice para que nosotros ya no vivamos en esas, ¿verdad?, desenfrenos, en esas correrías que no son conforme a Dios, sino para que nosotros podamos rendirnos a Él, para que nosotros podamos vivir para Él. Y dice algo muy importante porque dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya quizás muchos años de nuestra vida no hemos conocido al Señor, ya fue suficiente para vivir, ¿verdad?, sin conocer a Cristo, haciendo las cosas que no eran agradables a Dios, pero ya en Él entramos en su vida y dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando uno viene al Señor, fíjese, amados hermanos, qué importante, entramos en el mismo Cristo. El evangelio viene a nuestras vidas, lo escuchamos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y el mismo Señor, por su Santo Espíritu, nos entra en su vida, nos da una nueva creación. Él entra en nosotros y nosotros en Él. Y podemos contemplarle en la grandeza de su victoria, en la magnificencia de su gloria. Él ha vencido al pecado en la carne, Él ha vencido toda potestad del enemigo, Él ha vencido todo para nosotros, nos ha hecho libres aún de la ley que nos acusaba y que nos condenaba, nos ha hecho libres. ¿Para quién? Para Él. ¿Para quién? Para Él. Y por eso dice que quizás otros, ¿verdad?, nos ven un caminar diferente, ven un andar diferente y muchas veces pueden venir comentarios o decirnos cosas que no convienen, pero eso no importa porque hemos llegado a la verdad, hemos llegado al Señor. Ahora, quiero regresar a Colosenses porque ya en Cristo lo que Él ha hecho es tan grande, el precio que Él ha pagado es tan grande que nosotros lo que queremos es conocerle cada día más, contemplarle cómo Él es y cómo somos nosotros hoy en Él, en su Santo Espíritu, llamados a vivir en Cristo, llamados a vivir para Él, llamados a vivir en su Espíritu cada día más. Y lo que dice Colosenses es muy interesante en el verso 16, porque había un problema con los hermanos de Colosas, ¿verdad? Ellos ya estaban en el Señor, habían recibido el evangelio, pero habían aquellos judaizantes que en cierta manera les acusaban, les criticaban por llevar ahora una vida en libertad en el Señor. Vamos a ir al verso 16. Dice, por tanto, por todo lo que estamos diciendo de los beneficios, lo ganado por Cristo para nosotros, por tanto, por todo eso, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, por todo eso, ¿verdad? No dejar que nadie pueda criticar, pueda realmente juzgar cómo un creyente come o deja de comer, celebra o ya no celebra ninguna fiesta. Entonces, ¿qué pasaba con estos hermanos? Ellos habían sido judíos, ¿verdad? Celebraban las fiestas, celebraban la luna nueva, respetaban el día de descanso, dejaban de comer ciertas cosas, pero viniendo a Cristo, ya eso había terminado. Ellos entraron en esa libertad que era el Señor. Ellos podían comer, ¿verdad? Y todo lo que se come, que se bendice, puede uno tomarlo como alimento. Ya habían dejado de celebrar ciertas fiestas, pero estaban siendo criticados por no celebrarlas más. Y qué precioso, porque Pablo nos dice hoy a los creyentes, no se dejen de criticar, ¿verdad? Lo que quizás hacían antes y ya no lo hacen hoy, está bien, no hay problema. Hemos llegado a lo verdadero, hemos llegado a Cristo, hemos llegado al Dios mismo por medio de su Hijo y hemos entrado en esa vida nueva en la cual queremos aprender a vivir. Y esa vida es en la libertad del Señor. A muchos quizás nos pasa que quizás estuvimos en la religión y se celebraban ciertas cosas, se comían ciertas cosas, pero ya no. Hemos llegado a Cristo, hemos llegado a lo verdadero. Qué precioso que dice que todo lo anterior era sombra, era una sombra. Tenía que llegar lo verdadero. Y en Él estamos hoy, en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Hay cosas que se hacían, pero ya no. Hay cosas que se hacían religiosamente, pero ya no. Vamos a ir al verso 18, porque también Pablo nos advierte de cultos que no son conforme al Señor y que nosotros hoy en Cristo queremos vivir conforme a Cristo. Dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué pasaba en este tiempo? Habían personas que empezaron a hacer culto a los ángeles, que se creían tan humildes que no podían ir directamente a Dios y necesitaban de un mediador para llegar a Dios. Este tipo de personas trajeron una doctrina falsa, que después fue denominada como gnosticismo. El gnosticismo realmente enseñaba que para llegar a Dios había todo un ejército, ¿verdad?, que podía llevarnos a Él. Uno de esos era Cristo. Qué error, qué doctrina tan falsa, porque en el Señor, ¿verdad?, vamos directamente. Por los méritos de su sangre y de su Santo Espíritu, tenemos acceso directo. Solo hay un mediador, dice Timoteo, primera de Timoteo 2:5. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, solo hay uno. Por medio de él entramos, por medio de él somos, por medio de él permanecemos. Y estas personas se creían muy humildes, tratando de traer culto a los ángeles, pero cuán errado es eso. ¿Sabe qué pasaba con estas personas? No conocían al Señor y no se estaban agarrando de la cabeza. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento
que da Dios, no haciendo, no conocían al Señor. No lo conocían, estaban en otra cosa, estaban también practicando quizás actos de privándose de cosas, pero no conocían, porque realmente cuando nosotros venimos al Señor, amados hermanos, y le conocemos, nuestro acceso es directo, nuestra entrada a Cristo es directa. No necesitamos, ¿verdad?, a nadie. Por medio de Jesús vamos al Padre, y por medio de un solo espíritu hemos entrado todos a ser parte de su cuerpo bendito que es la iglesia. Y más bien, qué precioso es este verso si lo leemos, que nosotros, cada uno, tenemos que asirnos de la cabeza, porque de esa cabeza todo el cuerpo está nutriéndose. Nosotros nos nutrimos de Cristo, directamente de Cristo. Vamos a la cabeza y recibimos de Él, nutriéndonos de Él, y nutriéndonos de Él es que viene esa unidad en las coyunturas y en los ligamentos, en el cuerpo, y el Señor está dando el crecimiento que Él quiere dar, el crecimiento, ¿verdad?, al cuerpo, el crecimiento a cada uno de los creyentes. Dice que el crecimiento lo da el Señor, pero le damos gracias por la libertad, la entrada que nosotros tenemos a asirnos de Él. De Él nos asimos y de Él nos nutrimos todos. Todos nos nutrimos de Jesucristo el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y una de las cosas que también hacían muchas de estas personas era que hacían muchos tipos de disciplinas, se privaban de cosas que tenían que comer, se tiraban de cosas, que privaban de cosas que querían hacer como una disciplina, pero en realidad Pablo es muy directo en este tipo de asunto. En el verso 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Muchos, ¿verdad?, querían hacer ciertas disciplinas. No cojas, no hagas, no toques, pero en realidad Pablo dice, ¿qué es esto? Todo es conforme a doctrinas de hombres. Conforme pasa el tiempo, desaparecen y aparecen otras, ¿no? Y dice, no, así no es tampoco. Es ir al Señor. La salida para todo eso es ir directamente al Señor, es conocerle a Él, es que su vida pueda levantarse en nuestros corazones, es que su vida pueda llenar nuestro ser cada vez más, ser llenos de Cristo, ser llenos de Él, reconocerle a Él, que en Él está toda la plenitud de la deidad, y necesitamos ir a Él por fuerzas, necesitamos ir a Él por sabiduría, necesitamos ir a Él para que su luz nos inunde más, necesitamos ir a Él porque dice que en Él hay riquezas de gracia para toda sabiduría e inteligencia, y eso lo queremos, lo deseamos, lo necesitamos para que los ojos de nuestro entendimiento puedan verle más a Él, ser alumbrados para Él y entenderle y caminar más delante de Él, sirviéndole, dándole nuestros días, dándole nuestra vida. Dice el verso 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él. No queremos pensamientos, tradiciones de hombres, no los queremos. Queremos del mismo Señor. Queremos ir a la cabeza
nutrirnos de Él. De Él viene toda la gracia, de Él viene toda la fortaleza, de Él desciende esa unción para nosotros como cuerpo, entre nosotros, estar unidos unos con otros, dice las coyunturas, los ligamentos, y Él realmente dar ese crecimiento que solo Él puede dar. Le glorificamos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por ser tú un Dios supremo, magnífico, que has logrado, has hecho, has llevado a cabo la victoria más poderosa, grandiosa. Nosotros queremos contemplarte en esa grandeza, en esa victoria. Queremos aprender a mirarte, queremos aprender a amarte, Señor Jesús, y que tú llenes nuestro ser, Señor. Queremos saber que a ti es a quien tenemos que correr todos los días y beber de ti y comer de ti, para así también poder ser pan para otros, otros que necesitan, otros que aún tienen que venir a tus pies. Gracias, amado Cristo. Gracias, amado Señor. Te bendecimos y te amamos en tu nombre precioso. Amén.